950, en España, el califa Abd al-Rahman III ordena ejecutar a Abu Abdallah ibn Abd al-Barr por haber intervenido en una conspiración contra él. 1018, en la sala caliente de los baños califales del Alcázar andalusí de Córdoba, es asesinado el califa Ali ben Hamud al-Nasir a manos de sus propios sirvientes. 1312, en Roma, Italia, el Papa Clemente V publica la bula Vox in excelso, en que suprime la Orden del Temple. 1369, en España, Enrique de Trastámara, ayudado por el guerrero francés Bertrand du Guesclin, mata a su hermanastro Pedro I, rey de Castilla y León. 1506, en Denia, Fernando el Católico, 53, viudo de Isabel I de Castilla, se casa con Germana de Foix, 17, sobrina del rey francés Luis XII. 1508, en España, Fernando el Católico nombra a Américo Vespucio piloto mayor de Castilla. 1518, en Valladolid, el navegante portugués Fernando de Magallanes firma unas capitulaciones por las que es nombrado capitán general de la Armada y gobernador de las tierras que se descubran. 1594, París, baluarte de la Liga Católica y ocupada 2 años antes por las tropas españolas, se entrega y Enrique IV de Francia hace su entrada triunfal. El nuevo rey de Francia había sido consagrado en su cargo el 27 de febrero, después de haber abjurado del protestantismo y abrazado el catolicismo como medio para conseguir la corona de Francia, así como su pacificación. 1618, el Papa Paulo V concede el capelo cardenalicio al duque de Lerma, que lo había solicitado como protección ante el juicio por el asesinato de Francisco Juara por Rodrigo Calderón, confidente de Lerma. 1793, la Confederación Alemana declara la guerra a Francia. 1798, en Austria se proclama la República Helvética. 1814, los franceses ponen al monarca español Fernando VII en manos del general Cupons, quien lo escolta hasta Gerona, donde se le entrega el documento firmado por la regencia el 2 de febrero. Pero los liberales, faltos de apoyo por parte de las autoridades civiles y militares que entran en contacto con el monarca, pierden pronto la iniciativa. 1832, en París se desata una epidemia de cólera, que ocasiona un gran número de víctimas. 1835, en el Teatro del Príncipe, de Madrid, se estrena Don Álvaro o La Fuerza del Sino, del Duque de Rivas, lo que supuso el triunfo definitivo del romanticismo en España. 1848, en la Plaza Mayor de Madrid se instala la estatua de Felipe III. 1859, en Ecuador, el volcán Pichincha entra en erupción destruyendo la capital, Quito. 1873, en Puerto Rico se sanciona la ley de la abolición de la esclavitud. 1887, en Colombia se funda el periódico diario El Espectador. 1895, los hermanos Lumière, Augusta y Louis, dan la primera exhibición de una película cinematográfica. 1902, firma de un acuerdo entre el Reino Unido y Persia para construir una línea telegráfica entre Europa y la India. 1903, el informe solicitado por Theodore Roosevelt a la Comisión sobre el Carbón recomienda una reducción del tiempo de trabajo y un aumento del 10% en los salarios de los mineros estadounidenses. 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color. 1905, los mineros británicos del carbón menores de 18 años obtienen la jornada diaria de 8 horas. 1911, en Kiel, Alemania, se procede a la botadura del acorazado SMS Kaiser, líder de su clase de acorazados de la Kaiserliche Marine y primer acorazado alemán en usar turbinas a vapor. El día de su botadura fue escogido para que coincidiera con el cumpleaños del Kaiser Guillermo I de Alemania. 1918, Antonio Maura es elegido nuevo presidente del gobierno español, lo que es acogido en toda España con manifestaciones de júbilo. 1919, en Hungría se proclama la República Soviética. 1920, en París se reúnen los embajadores y ministros de Asuntos Exteriores de los gobiernos aliados. 1921, en Londres, Sir Joseph Chamberlain abandona el Ministerio de Finanzas. 1923, en México se dictan medidas muy rigurosas con objeto de impedir el contrabando de opio. 1927, entre España y Argentina se crea un servicio radiotelegráfico. 1928, en la Unión Soviética se producen disturbios de campesinos para protestar contra la escasez de abastecimientos. 1932, Ramón Casanellas, uno de los asesinos de Eduardo Dato, es expulsado de España tras ser detenido el 19 de marzo. 1933, en Estados Unidos en el marco de la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt firma una enmienda a la ley Volstead conocida como Ley Cullen-Harrison, que permite la manufactura y venta de cerveza 3.2, con un 3,2% de alcohol por peso, que equivale aproximadamente a un 4% de alcohol por volumen, y vinos de bajo contenido alcohólico. 1934, Juan Ramón Jiménez retira sus versos de la segunda edición que prepara Gerardo Diego de su antología Poesía Española. 1935, la emisora de televisión Paul Nipkow iniciaba su servicio desde el Torre de Radio de Berlín. 1936,
En los Andes, el montañero argentino Juan Jorge Link efectúa el primer reconocimiento en solitario de la Concagua, la cima más alta del continente. 1941, el catedrático londinense de medicina interna Eric Bailly-Waters describe, de manera sistemática, el síndrome de aplastamiento, con mioglobinuria, tinción roja de la orina, e insuficiencia renal. 1945, el doctor Antonio Vallejo Nájera publica en Madrid el primer tratado español de psiquiatría. 1953, en España, un decreto del Ministerio de Información y Turismo organiza la Filmoteca Nacional. 1954, tras más de 14 años, vuelve a funcionar el Mercado del Oro de Londres. 1955, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica abeja, de 8 kilotones, la sexta de las 14 de la Operación Teapot. Es la bomba número 57 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1963, en Londres, Reino Unido, se lanza el primer álbum, Please Please Me, de la banda británica The Beatles, que alcanza el número 1. 1965, en Rumanía, Nicolae Ceausescu es nombrado primer secretario del PTR. 1966, en el Congo, Mobutu Sese Seko confisca el poder legislativo. 1968, inicio del movimiento que conduciría al Mayo francés, con manifestaciones, huelgas y ocupaciones. 1973, el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU impide nuevas negociaciones sobre el Canal de Panamá. 1975, en Estocolmo, el tema, Dina Don, de Teaching gana por los Países Bajos la 20ª edición de Eurovisión. 1977, España suspende las relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial tras un ataque verbal de Francisco Macías Nguema al gobierno y al rey. 1979, Juan Carlos I inaugura la sede de la Real Academia de la Lengua Gallega. 1983, en Israel es nombrado presidente el laborista Jaime Herzog. 1984, en Chile se restablece el estado de emergencia como consecuencia de los disturbios populares. 1987, en Grecia, la Iglesia Ortodoxa griega lanza una campaña para oponerse a la expropiación de sus tierras por parte del gobierno. 1989, una vez caída la dictadura de Alfredo Stroessner, el diario ABC Color de Paraguay reinicia sus ediciones tras ser clausurada un 22 de marzo de 1984. 1990, en Anchorage, Alaska, el capitán del barco superpetrolero Exxon Valdez es condenado tan solo al pago de una multa en metálico. Tras sufrir una avería, el barco a su mando desencadenó una marea negra en la costa de Alaska el 24 de marzo de 1989. 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara este día como el Día Mundial del Agua. 1994, el grupo estadounidense de groove metal Pantera publica su aclamado álbum de estudio Far Beyond Driven. 1997, el Parlamento polaco aprueba por mayoría la primera constitución democrática desde que el país inició su proceso de transformaciones políticas y económicas hace 7 años. 1998, la provincia serbia de Kosovo celebra elecciones de manera no autorizada, con una presencia masiva de votantes, 85%. Obtiene la victoria independentista Liga Democrática Kosovar, LDK, liderada por Ibrahim Rugova. 1999, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, recibe plenos poderes de la alianza para intervenir militarmente en Belgrado si el presidente serbio Milosevic rechazara el plan de paz de Rambouillet. 2001, el presidente macedonio, Boris Trafkovski, anuncia el objetivo de su gobierno de neutralizar y eliminar a los extremistas albaneses, que, semanas atrás, habían iniciado una ofensiva contra el ejército del país y amenazaban con desatar un nuevo conflicto bélico en los Balcanes. 2002, en México, el gobierno se enfrenta diplomáticamente con el gobierno de Cuba por primera vez en la historia desde el triunfo de la Revolución cubana, llevando a un rompimiento de relaciones entre las dos naciones. 2003, en Madrid, policías y una minoría de alborotadores se enfrentan al final de una nueva marcha contra la guerra en Irak. 2004, se celebra el Día Mundial del Agua, según la resolución número 47 de la ONU. El tema elegido para este año es Agua y desastres. 2005, se inaugura el Decenio Internacional del Agua, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. 2006, en Perú, la justicia condena a Víctor Poule, líder de la guerrilla Tupac Amaru, a 32 años de cárcel. 2013, la banda de rock, My Chemical Romance, anuncia su separación a través de su página web oficial. 2014, se desarrollan las Marchas de la Dignidad o 22M en Madrid, una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de España y la última movilización masiva del ciclo de protestas en España de 2011 a 2015. 2015, hubo un sismo de 5,2 grados que se sintió en el centro y norte de Colombia. El epicentro fue en la Mesa de los Santos, Santander. 2016, en Bélgica, se producen los atentados de Bruselas de marzo de 2016.
6. 2017, en Londres, se produce un atentado en la zona del Palacio de Westminster con el resultado de 4 personas muertas y 20 heridas.